Para los que no estuvieron el domingo pasado, he estado hablando de es una prédica, no es una serie. Es una prédica que hice en 2 partes con base en 1 Corintios 13:1, ¿cierto? Que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, en fin, si no tengo amor, de nada me sirve. Básicamente eso es lo que tomé como base el domingo pasado. Vamos a hablar un poquito de la alabanza y la adoración. Vamos a Juan 4:24, ¿les parece? Todos saben de quién hablo en Juan 4:24, 2 protagonistas en esta historia, Jesús y la mujer samaritana, ¿cierto? Dice la palabra: Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo, seguramente puse la traducción viviente, y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Gracias, Daniel, por la traducción viviente. Gracias por ponerla. Y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Hermanos, estamos viviendo un tiempo en el que la iglesia está adorando la adoración y la música. Hay que tener cuidado con eso. Científicamente, la música es capaz de mover nuestras emociones. El que está en desamor, ¿verdad? El que está enamorado y no es correspondido, yo sé que a ninguno nos pasó nunca, gracias a Dios, pero el que está enamorado y no es correspondido, usted le pone, por ejemplo, no sé, díganme ustedes que oyen la Vox. Ustedes le ponen, por ejemplo, pensar en ti, ¿verdad? Sería más hermoso oír tu voz, ¿ya? Volar al cielo ilusionada y regresar enamorada de mi amor. Ese pobre prójimo, hermanos, yo aconsejo a los muchachos: no oigan ese tipo de canciones cuando ustedes están enamorados y no son correspondidos, porque lo único que hará es hacerle más daño, ¿no? Ok, ya me voy a salir un poquito de lo mundano y pagano y vamos a ir aquí un poquito a cuando alguien está atravesando un problema, ¿no? Y Dios no rechaza la oración, ¿verdad? Oración es alimento. Si estás llorando, alaba. Si estás triste, alaba. Alaba a Dios, alaba a Dios. Hermano, eso corremos el riesgo de que científicamente hablando toque nuestra emoción. Y qué interesante lo que hoy hemos vivido acá en la iglesia. Y cuando a nosotros nos empieza a dar un poquito de tristeza, fíjense bien lo que diré. Cuando vemos sillas vacías y a los que estamos cantando nos comienza a dar un poquito de tristeza porque las sillas están vacías, estamos cometiendo un gran error. Porque Jesús fue contundente cuando le dijo a sus discípulos una vez: si ustedes están 2 o 3 y están juntos en mi nombre, yo ahí estoy con ustedes. Qué maravilloso, ¿no? Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y traerlo al corazón, o sobre todo, hermana, a la mente, porque el campo de batalla más grande de todo el humano es la mente. Y que nos asignaron hace muchos años 3 cultos donde yo me congregaba. El culto de las 9 era mágico, hermanos. Ese lugar estaba llenísimo de gente. Y nosotros cantábamos: muévete en las naciones. Y había gente brincando. Y muévete. Yo tenía 7 de coro, una guitarra acústica. Pero el culto de las 7 de la mañana, ese era para probarnos el amor y la convicción. No llegaban más que 4. Y como eso yo se lo agradezco a este hermano que tuve de jefe por ese tiempo, me enseñó a la puntualidad. Así que nosotros por eso empezamos a las 3:30. Además, no tiene que enseñárnoslo alguien, es lo correcto, ¿cierto o no? Eso es lo correcto, la puntualidad.
qué difícil era para nosotros adorarle solo con 4 gentes, ¿cierto o no? Bueno, pero cuando tenemos el conocimiento de la palabra del Señor y la convicción, porque no es lo mismo saberlo que vivirlo, creerlo y emplearlo, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, y el de las 11 era también, sí, había bastante gente, pero el de las 9 era nuestro culto. ¡Ay! Ese culto era el que disfrutábamos, ¿ya? Lo disfrutábamos. Y ahora pues lo tengo que decir, es parte de mi testimonio. Y lo tenemos que decir, lo cuento con un poco de pena. Y ni hablar de los músicos, ¿sí? Por ejemplo, ahora tuvimos que modificar. El hermano Carlos está enfermo, a él le tocaba dirigir la alabanza. Y ahora, a última hora, tuvimos que modificar, tuvimos que hacer ajustes. Pero hermanos, yo glorifico a Dios por el grupo de alabanza de la iglesia y me excluyo. Glorifico a Dios porque vamos entendiendo que definitivamente donde hay 2 o 3, Él está aquí. Además, hermanos, la alabanza no es para ustedes. La alabanza es exclusivamente para el Señor. Nosotros los que dirigimos solamente les guiamos a sumergirse, metafóricamente hablando, en un río, ¿cierto? En un río de su presencia que fluye, que va, que avanza, que nos va llevando. Pero hermanos, vivimos en un tiempo en que lamentablemente los conciertos cristianos están llenos de gente, pero los ayunos y oración, pero las vigilias, pero los cultos, cuesta un poquito más. Y si el artista es famoso, la gente va todavía más. Vivimos en un tiempo, hermanos, en que los jóvenes gritan cuando pasa el cantante cristiano a cantar, cuando es la presentación. Y ahora con nosotros el grupo de alabanza tal, y la gente grita, pero no gritan de júbilo, gritan por la emoción que les mueve de que están conociendo a su artista favorito. La iglesia del Señor no debemos tener artistas favoritos. Cristianamente hablando, nuestro artista favorito debe ser el Señor. Y aunque me estoy oyendo un poquito, no sé cómo, extraño, porque a mí me pasa, ¿no? La gente cuando vamos y de pronto hasta se acerca algún adolescente y le dice a uno, hermano, regáleme un autógrafo. Y yo quiero abrirles un poquito mi corazón. Vieran qué chivo se siente. Se los digo como músico, como cantante. Cuando uno llega a un lugar y la gente llega y se acerca y le piden a uno un autógrafo, una foto, ¿verdad? Una foto. Eso alimenta la carne, alimenta el ego. Y de un tiempo para acá, cuando alguien se me acerca a pedirme que le firme una Biblia, que le ponga algo en una Biblia, ustedes saben que yo hablo bien muy pocas veces de mí. Si esto lo he llegado a entender, hermanos, es por la pura gracia y misericordia del Señor. Nosotros le decimos a esa persona, a ese jovencito, mejor tomémonos una foto para el recuerdo. Pero autógrafos, eso no existe, eso no debe estar en nosotros. Y entonces esto ha sido, hermanos, lastimosamente una mala enseñanza recíproca. Nosotros como iglesia pusimos demasiado en alto a los ministros de alabanza. Los pusimos demasiado elevados. Porque graban 7, 15 discos, porque tienen un talento hermoso para escribir.
los pusimos demasiado en alto. Y ellos muy pocas veces, o nosotros muy pocas veces le enseñamos a la gente que la gloria solamente le pertenece al Señor. Muy pocas veces se lo enseñamos a la gente. Muy pocas veces. Yo lo tuve que aprender a golpes, hermanos, de la vida. Lo tuve que aprender con lágrimas. Pero bendito sea el Señor. Volvería a atravesar esas tormentas y esos desiertos. Las volvería a atravesar. Hermanos, vamos a ir a Samuel 16:14. Seguramente, 1 Samuel 16:14. Dice la palabra así, gracias Daniel. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor, le están hablando a Saúl, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti, y se lo vuelven a remarcar, ¿no?, el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. ¿A quién se refería, hermanos? A David. Que, y lo puse en negritas esto, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Pero eso no era lo más importante. Lo más importante es lo que dice a continuación: y Jehová está con él. Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ok, entonces yo quiero hacerles una pregunta. Cuando David tocaba, les pregunto yo, ¿quién era el que tenía poder? ¿David? ¿El arpa? ¿La música? ¿O quién? ¿Quién? Ninguna de las anteriores. El que tenía el poder era Dios. Y cuando dicen, no es que David fuera guapo, como los músicos, ¿verdad? O alto, o rubio, ¿verdad, primo? Eso no tenía nada que ver. Hermanos, hay una canción de Michael Rodríguez, hace tiempo que no sé mucho de él, pero la canción se llama El Burro. ¿La han oído mencionar esa canción? ¿No? Se las canto, tal vez no me cobran derechos ahí, el copyright, las canto. Dice la canción: conversaba un burro con su raza. ¿La han oído? Está refiriéndose al burrito que entró el domingo de Ramos. Dice: conversaba un burro con su raza, le rodeaban pues era popular, firmaba autógrafos, daba conferencias, tenía dinero y hasta un celular. Un pollito se hacía paso entre la multitud. ¿Ah? Un pollino. No era pollito. Bueno,
Igual, el mensaje era lo mismo. Un pollino se hacía paso entre la multitud para escuchar lo que decía aquel famoso asno. Mientras él, presumiendo, relataba el triunfo del domingo. ¿Verdad? El triunfo del domingo pasado. Bueno, sigamos. Les comentaba del bello homenaje que le hicieron allá en Jerusalén. Lanzaban flores por el camino. La multitud me aclamaba, decía él. Daban voces diciendo, hosana en las alturas. Les comentaba que el pollino arrogante. El pollino llegó hasta el frente y le dijo, ¿vamos bien? ¡Qué burro eres! No era a ti a quien aplaudían, era Cristo el Mesías, al que estaba sobre ti. ¡Qué burro eres! No era a ti a quien admiraban, era aquel que te cabalgaba. Era Jesús de Nazaret, a quien daban gloria, honor y honra. Burro, termina diciendo, no te equivoques, no, no, no. Burro, no te equivoques. Una vez la canté en una reunión de salmistas, no me volvieron a invitar, no sé por qué. Saludo a mis colegas que los quiero mucho en el amor del Señor. Bueno, hermanos, el poder no estaba en David. Dice la palabra, Jehová estaba con David. No podemos caer en ese error. Lo diré con mucho cuidado. Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra humillación, nuestra dedicación, lo que le damos al Señor, hermanos amados, debe ser no con emoción, sino con la conciencia, con la convicción de lo que estamos haciendo. Estar claros que no es porque yo cante que voy a recibir un milagro. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, pero no es por lo que canto. No es porque cante bien. Imagínense si los milagros fueran porque cantáramos o tocáramos bien. No recibiríamos milagros, hermanos. Los milagros se dan por nuestra fe primeramente. Y lo más real, porque estén dentro de la voluntad del Señor. Así que yo puedo cantar con todo y decir, hay una canción de Milton Valle que dice, Dios es capaz de mover las montañas, de calmar la tempestad, de abrir el mar otra vez. Mi Dios es capaz de hacer, sí, Dios es capaz de hacerlo. Dios es capaz de sanar. Dios es capaz de modificar, de restaurar un hueso. Él es capaz. Pero a veces no lo hace, hermanos. Pero nuestra convicción debe ser seguir adorándole y amándole no por lo que me da. David entendía que él adoraba a su Señor simple y sencillamente porque Él es digno de recibir nuestra alabanza. Nosotros no debemos amarle con condición. Debemos tratar de amarle a Él de la misma forma en la que Él nos ama a nosotros. Es un amor incondicional, como el amor más o menos de una madre a sus hijos. Por eso ustedes ven en las noticias, ¿verdad? El cipote lo agarró la policía
Y la mamá sigue diciendo, pero si mi hijo no andaba en malos pasos. Y el bicho sale con todas las señales de las manos del no, mi hijo. Perdonen el ejemplo, pero ese es un amor incondicional. Lastimosamente se vuelve un amor ciego, ¿verdad? Pero algo parecido, hermanos, amarle a Él. Si a alguien debemos amar con un amor ciego, por decirlo así, es a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que Él tiene el control. Él hará lo que tenga que hacer en su momento. Bueno, siguiente punto, el servicio. El servicio. El primero dije, la alabanza y la adoración. No debemos idolatrar o adorar la alabanza, sino al Dios de la alabanza, al que la merece. Segundo, el servicio. El servicio. Quiero que vayamos a la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra del Señor, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y me gusta la traducción viviente, Daniel. Dice de la siguiente forma: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. ¿Por qué? Por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse. Hermanos amados, servir en la iglesia no es el propósito principal por el cual nos congregamos. Servir en un ministerio, servir en un privilegio, no es ni debe ser la motivación principal que nos mueva para congregarnos. Por años hemos escuchado que nos motivan. Le dicen: hermano, usted tiene privilegio, no deje, no vaya a ver, tiene que llegar, tiene que servir. ¿Por qué le dicen a uno? Porque el Señor es primero, nada más alejado de la realidad. El Señor es primero, toque la batería o lave baños. El Señor es primero, sirva dentro de un ministerio o no sirva. ¿Por qué servimos? Por amor, por agradecimiento. No servimos por obligación. Hermanos amados, Dios no necesita nuestro servicio. Él no necesita nuestro servicio. Si nos congregamos, es porque Él está aquí, porque el Señor está aquí. Y ese es para mí uno de los principios del por qué nos congregamos. Jesús dijo: donde ustedes se congreguen y hayan 2 o 3 o más, yo ahí estaré. Para mí, ustedes pueden estar o no del todo de acuerdo conmigo, pero para mí el principio más grande del por qué nos congregamos es porque el Señor está allí. Y no me refiero a un templo, si se puede llamar templo a esto. Usted puede reunirse con una pareja de esposos, usted puede reunirse con la familia
y aunque van a disfrutar de una cena, pueden tener la conciencia de que el Señor está allí en medio de ustedes. Es decir, hoy nos congregamos. Usted puede, mi esposa y yo en las noches leemos un librito y nosotros sabemos que lo estamos haciendo en su nombre y Él está con nosotros allí. Entonces, para mí el principio bíblico más grande por el que nos congregamos es solo porque lo hacemos para el Señor. Entonces, hermanos, lastimosamente a veces hasta nos quedamos con carga de conciencia. A mí me toca a veces. Cuando alguno no puede venir por alguna situación familiar, de salud o algo. Y es que yo entiendo que venimos de iglesias donde nos era ley. Muchos venimos de ahí. Yo vengo de ahí, de donde era ley. El día que tengo un privilegio, ese día no te podés enfermar. Cuidado, ese día no puede pasar nada porque tienes que cumplir un privilegio. Y yo le he tenido que decir a muchos, tranquilo, sé libre. Sé libre. No, es que fíjate o fíjese que yo y mire con mucha pena, hijo. Pero hermanos, a veces yo tengo que ayudarles a calmar la conciencia. Porque nos enseñaron a través de los años que si no llegas a servir porque te enfermaste, porque la tormenta te atrapó, casi perdiste la salvación. Hermanos, tenemos que ser libres de ese tipo de, ¿cómo se llaman? De paradigmas. Está claro, si yo tomo un cargo de limpiar esa mesa, ¿verdad? Si yo le dije a la hermana Andrea, hermana Andrea, yo voy a venir a lavar, a limpiar la bodega todos los domingos. Hermanos, eso es lo mismo que venir a predicar. Es lo mismo que venir a tocar la batería. Es lo mismo. Un compromiso no es con la hermana Andrea ni conmigo. Es con el Señor. Entonces, si yo dije, apúntenme, voy a llegar los domingos a limpiar ese mueble. Y yo entonces tengo un compromiso. Voy a limpiar el mueble. Pero estoy sano. Estoy bien. Estoy bien. Mi hijo no se enfermó. Por ahí ustedes escucharán a muchos grandes, entre comillas, siervos de Dios, que escriben en la parte final de sus libros bestsellers vendidos por millones. Al final de los libros siempre dicen, y este libro lo dedico a mi esposa y a mis hijos. Y de paso les pido perdón a mis hijos por no haber estado en sus graduaciones del colegio, por no haber estado en sus juegos de fútbol, por no haber estado en sus 15 años, cuando se graduó del bachillerato, pero es que el ministerio me llamaba. Perdónenme, hermanos, ese hermano no entendió de qué se trata el servicio. No entendió. Nosotros debemos entender que si adquirimos un compromiso con el Señor en un área de servicio, tenemos que hacerlo por amor al Señor, siempre y cuando no tenga una situación familiar, de salud o de trabajo. ¿Por qué? Porque primero es Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es lo primero. En segundo lugar, la familia. ¿Están de acuerdo? Tercer lugar, el trabajo. Y en cuarto lugar, la iglesia. Dice la palabra, ¿cómo un hombre pretende guiar una iglesia si no tiene en orden su casa? Y yo me libero ahorita porque no tengo hijos. Pero uno de mis temores más grandes es que al tener hijos con mi esposa, imagínense si la iglesia creciera y fuésemos un día 300.
Y yo soy el mejor pastor con Carlita y con Will y con la hermana Luisita y qué gran pastor. Y mis hijos lamentándose, creciendo con un padre ausente, con un padre que está dedicado a las ovejas antes que a su casa. Hermanos, primero es Dios, segundo es la familia, se los he dicho cantidad de veces. Ahora que Ruth ha estado en esta situación difícil, quien ha estado con ella ha sido su familia. Nosotros no hemos estado allí, es su familia. Cuando Michelle estuvo hospitalizada en diciembre del año pasado, nosotros con Andrea llegamos 20 minutos a verla. Ahí estuvimos 20 minutos y orando. Pero quien estuvo con ella fue su esposa. Ahí estaba Will en la camita de la par. ¿Están de acuerdo? La familia, hermanos. Su esposa, sus hijos es primero. El servicio es una bendición, pero no nos debe de mover. No debemos, Dios mío, el servicio. No. Lo que nos debe de mover es el amor por el Señor. Además, yo puedo servir en todos los ministerios, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y número 3, los pastores, los grandes siervos de Dios. Primera de Pedro 5:2. Primera de Pedro 5:2. Dice Pedro a la iglesia, a los pastores, dice Pedro a los pastores: apacentad el rebaño de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, o sea, de la iglesia, ¿no? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Daniel, ¿podrías poner por favor la traducción viviente? Te lo agradeceré mucho. Dice la palabra: cuiden del rebaño de Dios, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. El 3 dice: no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Hermanos, lo primero que quiero decir es que la honra a los pastores no es dinero. Ahora estamos viendo, lastimosamente, hace unos días veía un video, hermanos, terrible. Hay un hombre en un púlpito diciendo: quiero orar por las ofrendas, pero yo no veo billetes en el altar. No veo billetes en el altar. Y dice este hombre, Edgardo: no importa si se van sin 5 para sus casas. Yo les declaro, para empezar, ¿verdad? Les declaro en este momento que el Señor agregará ceros a su cuenta. Es vivo porque no les dijo unos, sino que ceros, ¿verdad? Ceros. Dios es especialista en poner ceros, cifras a la cuenta. Honra, eso no es honra, hermanos. Eso no es honra. Hebreos 13:17 dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos amados, la obediencia al pastor no es servilismo,
no es servilismo. No es lo mismo servir que el servilismo. Yo quedé harto, les iba a decir, pero quizás no es la palabra correcta. Cansado de entrar. ¿Puedo usar tu mochila, güey? Yo siempre ando una mochila. Siempre ando una mochila. Íbamos a estar en alguna actividad, no recuerdo qué era, pero íbamos a estar ahí. Y en eso apareció un hombre. Y me decía, pastor, ni pensaba en ser pastor, pero pastor, la mochila. Yo le digo, no, yo puedo con ella. No, tengo que cargarle la mochila. No, bueno, hermano, le digo yo, pero... Y en eso una luz me alumbró para hacerle una pregunta. Y le dije, ¿por qué quiere usted cargarme la mochila? Si mire, no pesa. Me dijo, es que mi autoridad me regaña si no le cargo la mochila. Bueno, me dijo otra cosa, yo le sustituí a autoridad, pero ustedes entienden quién era el que lo regañaba. Me regaña si no le cargo la mochila. Si no le cargo el agua, me meto en problemas. Hay gente a la que suben a los púlpitos a limpiarles el sudor hoy en día. Yo lo he visto con estos ojos que se van a comer los gusanos. Estamos viviendo cosas muy tremendas, muy tremendas. Dice la palabra que debemos sujetarnos a nuestros pastores, hermanos, siempre y cuando estos hombres sean auténticos hombres de Dios, que vivan la palabra del Señor. Hermanos, en resumen, quiero invitarlos profundamente a que no seamos fanáticos de nada ni nadie. Yo admiro mucho a algunos pastores, predicadores, los admiro mucho, me gusta oírlos, pero ese hombre no tiene toda la verdad. Ese hombre algunas veces va a equivocarse, hermano. Yo voy a equivocarme alguna vez. Yo voy a decir algo que quizás se me va. Algún día de estos puedo meter a Moisés al arca y se me va a ir. No sigamos, más que en las redes sociales, a algún hombre que nos bendiga, que nos bendigan sus mensajes. No admiremos tanto a salmistas, cantantes, músicos. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor no comparte su gloria con nadie. No caminemos por emociones, caminemos por convicción. ¿Y dónde están las convicciones de nuestra vida? En la palabra del Señor, hermanos. Pidámosle al Señor que nos dé ese don precioso del discernimiento, para saber a quién oír, a quién no, para saber a quién pedir un consejo, a quién no. Nos urge la madurez, urge que crezcamos en la palabra, en el Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque Él es el único que merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por ser nuestro Dios, nuestro Señor.